Hola chicos, bienvenidos nuevamente. Este programa está dirigido a los estudiantes de primero y segundo grado de educación secundaria en el área de comunicación. Continuamos con la experiencia número 5. Fomentamos acciones para ejercer nuestro derecho al acceso y uso del agua. Con la última actividad, la número 11. Socializamos nuestro discurso. El propósito: planificaremos y daremos a conocer su discurso argumentativo sobre la problemática del agua y la evidencia en la socialización de su discurso argumentativo sobre la problemática del agua. La competencia a trabajar se comunica oralmente en su lengua materna, y estos son los indicadores. Bueno chicos, ahora observarán el discurso de Natalia López. Buen día tengan todos. Mi nombre es Natalia Lisset López y quiero agradecer a quien me dio la oportunidad de estar aquí, en donde nació y creció mi padre. Orgullosa de pertenecer a esta cultura tan rica en tradiciones y que anhelo tanto poder conocer y preservar. El día de hoy les vengo a comunicar que me siento muy feliz de tener raíces indígenas y por tal motivo he sentido la necesidad de convertirme en la voz de todos aquellos que como yo quisieran rescatar todo lo que nos representa, nuestro dialecto, nuestra vestimenta, nuestros platillos típicos. Debemos cuidar y transmitir toda esta riqueza que nos caracteriza y lograr que todo el pueblo de México y toda América la valoren como una herencia que no debemos perder. Es muy importante que logremos como comunidades indígenas que se nos respeten nuestras diferencias culturales y lingüísticas, ya que es una fuente de riqueza de lo cual deberíamos sentirnos orgullosos todos los mexicanos. Estoy convencida de que nosotros los indígenas queremos conservar nuestras tradiciones, por lo que les invito a todos, niños, niñas, hombres y mujeres, a que reunamos esfuerzos heroicos para gritarle al mundo: aquí estamos, y demostrar el valor de nuestra diversidad de culturas. Para ello, hermanos indígenas, yo los animo a que nos revaloremos. Cuando las personas tienen una buena autoestima, sus relaciones personales son saludables y equilibradas y pueden contribuir a la construcción de sociedades más justas. Existe información que indica que en 500 años se han perdido unas 100 etnias. Cada etnia que desaparece nos pone en peligro de que algún día desaparezcamos todos. Si evitamos que se pierdan nuestras lenguas, se podrá más fácil traducir las historias regionales y locales para que mucha gente las conozca y se sientan orgullosos de ser quienes son. Eso fortalecerá su autoestima. Tal vez sea necesario que pidamos a nuestras autoridades que nos apoyen para rescatar nuestras lenguas, pero yo les digo que si nosotros mismos no luchamos por enseñar a nuestros niños nuestras lenguas y tradiciones, nada podrán hacer nuestras autoridades contra la apatía e indiferencia de nosotros mismos de rescatar nuestros dialectos y tradiciones. Tenemos que defender el patrimonio cultural de todos los pueblos indígenas y convencer a la sociedad no indígena a que sume esfuerzos con nosotros, trabajando en conjunto para que se valore esta riqueza que podamos aportar a la sociedad y ser beneficiados todos los mexicanos. Luchemos para que nuestras lenguas nativas no se pierdan y logremos conservar la unión familiar a través de manteniendo tradiciones, leyendas y mitos que pasan
de generación en generación. Papás, ustedes pueden ayudar evitando la deserción escolar y pidiendo a nuestras autoridades que implementen programas de educación bilingüe para que muchos jóvenes indígenas puedan desarrollar sus habilidades orales y escritas y poder alcanzar niveles superiores de educación. Me da gusto saber que están luchando por rescatar esta cultura que ya se está perdiendo. Y quiero agradecer a todas aquellas personas que de alguna manera contribuyen a la elaboración de programas y concursos en donde se tome en cuenta la participación de diversos grupos étnicos de nuestro país. Y a ti, amiguito y amiguita, que como yo, tus papás son indígenas, pregunta sin pena cómo hablar el totonaca. Insiste a tus abuelitos que te enseñen sus tradiciones, que te cuenten cuentos de antes, de cuando ellos eran chiquitos, que te cocinen las comidas que a ellos les cocinaban su mamá, que te vistan como ellos se vestían y que te canten canciones que cantaban en su pueblo Papantla. Porque de nosotros depende nuestro futuro, el de nuestros pueblos, el del país México y sobre todo el de nuestra cultura indígena. El futuro está en nuestras manos. Sasukamati y Kayunatechkake. Gracias por haberme escuchado. Que Dios los bendiga. Como observaron en el video, ahora responderemos las preguntas planteadas. ¿Cuál es el propósito del discurso? Dar a conocer el orgullo que se siente de sus orígenes. Como fundamento los argumentos de la oradora, dar a conocer su cultura, lenguas y tradiciones. ¿Cómo sería la oradora su voz y cuerpo para dar fuerza a sus ideas? Pone más énfasis en partes más importantes de su discurso para llamar la atención de su público. ¿Has podido identificar las partes de un discurso? Claro que sí. La introducción, la tesis, la argumentación y la conclusión. ¿Qué elementos empleados por la oradora te servirán para comunicar tu discurso? Nos servirán los elementos como la kinésica, movimientos faciales y corporales, el lenguaje paraverbal, tono de la voz, distancia, el ritmo o velocidad a la que hablamos. Ahora conoceremos qué son el lenguaje no verbal. Son los movimientos de la cabeza, la expresión corporal, la orientación de la mirada, el parpadeo, las expresiones faciales, los gestos corporales, señalar con el dedo y las muecas. Entre ellos tenemos la kinésica, corresponde a los movimientos faciales y corporales. La prosémica se relaciona con la concepción, estructuración y el uso del espacio, relacionándolo con la distancia que se establece entre los participantes del proceso comunicativo. La icónica incluye imágenes, representación gráfica del objeto, señales, representación de un referente por un acuerdo social, por ejemplo el negro, que simboliza o significa el luto. Lenguajes gráficos, lenguajes escritos que se utilizan imágenes para representar la realidad, por ejemplo los jeroglíficos. Y por último, la musical. La música es otra manifestación de la comunicación no verbal. Las melodías no necesariamente deben ir acompañadas de una letra para crear un ambiente, como este video por ejemplo. Ahora miramos qué son el lenguaje paraverbal. Es la entonación e inflexiones de la voz, la distancia, la velocidad a la que hablamos, las pausas que damos, la sincronía de los gestos, este tipo de código de comunicación que muchos intentan controlar. No paro de mover las manos. O conocer, ¿qué querrá decir con este gesto?
Ahora seguimos con las siguientes recomendaciones para la grabación de nuestro discurso argumentativo. Primero, ubícate en un lugar donde no haya bulla o ruido. Tiene que ser un ambiente cómodo y adecuado para la grabación. Segundo, si es necesario, pide el apoyo de un familiar. Tercero, graba tu primera versión. Cuarto, escucha tu primera versión, evalúa los cambios que puedes incorporar. Considera elementos verbales y paraverbales. Como hemos visto, ¿qué son los elementos verbales y no verbales y los paraverbales? Quinto, graba la versión final de tu discurso. Ya estás listo. Para concluir, coordina con tu profesor o profesora para compartir con tu familia, amigos, comunidades y o autoridades locales. Toma en cuenta que, para grabar la versión final de tu discurso, debes considerar los reajustes hechos después de las grabaciones previas, abordar la problemática del agua y asumir una postura sobre el tema.